Pues el tema de hoy es el libro de Apocalipsis. Autor, el apóstol Juan, el mismo que escribió el Evangelio de San Juan y la primera y segunda y tercera epístola de Juan. Aunque esto es muy conocido, por ahí hubo un debate por el siglo III donde decían que había sido otro Juan, ¿no? El que había escrito el Apocalipsis, debido a que se encontró una tumba en Éfeso de Juan el apóstol y otro Juan al lado. Entonces empezó a haber debates sobre ese detalle. ¿Y por qué trato este punto? Bueno, porque es necesario que nosotros, porque va a haber alguien que va a venir y nos va a decir, oye, pero había otro Juan. Bueno, la verdad es que quien empezó a postular esto de que había otro Juan, solo porque había otra tumba de otro Juan al lado del Juan el apóstol, ¿sí? Fue un tal no me acuerdo, ¿no? Domicacho, que él empezó a postular las cuestiones de que el Apocalipsis no se viera como algo futurista, sino como algo que ya estaba sucediendo, ¿sí? Y eso empezó a mediados del siglo III, pero la patrística, o sea, los padres de la iglesia, los que han sido después de los apóstoles y todo eso, siempre sostuvieron que fue Juan el apóstol. Entonces, ¿qué es lo que hoy se está viendo? Bueno, precisamente que se va a levantar gente que va a tratar de desvirtuar la palabra de Dios, pero la evidencia histórica, Irineo, Justino Mártir, Clemente de Alejandría, Egésipo, todos los que vivieron después de los apóstoles, sí, ellos dicen y afirman en sus libros que fue Juan el apóstol, ¿sí? Tenemos, afortunadamente, están en esos libros que ellos escribieron, y ahí están, donde ellos dan testimonio de que fue Juan el apóstol, ¿sí? ¿En qué se basó Dios, aparte del detalle de que vio otra tumba? Bueno, dice, es que el griego en que se escribió Apocalipsis es diferente al griego con que se escribió el Evangelio de San Juan y la primera, segunda y tercera carta de Juan, ¿sí? Pero eso es un reclamo totalmente absurdo. Por ejemplo, se les voy a poner un ejemplo. Pablo, ¿ustedes sabían que Pablo no escribió sus cartas? Nada más escribió como 2 cartas. Pablo tuvo un secretario al cual él le dictaba las cartas y ese secretario las escribía. Lógicamente, las que escribió Pablo son diferentes a las que escribió su secretario, ¿sí? Lo mismo podemos decir en Juan, ¿verdad? Juan, podríamos decir que a lo mejor tuvo un secretario cuando escribió el Evangelio y cuando escribió primera y segunda y tercera de Juan. ¿Por qué? Porque Juan todavía no era exiliado cuando escribió esos escritos, pero el Apocalipsis Juan lo escribió cuando fue exiliado a la isla de Patmos, o sea que el Imperio Romano lo mandó solo a esa isla a vivir solo, entonces ahí sí no podía tener un secretario. Y entonces él lo escribió de su propio puño y letra. Entonces ahí nosotros podemos ver que ahí se disipa esa incongruencia, ¿no? Hoy la Biblia está siendo muy atacada por la alta crítica que le llaman, y vuelven a tomar esos sentidos, ¿sí? Por eso se los pongo a ustedes, porque ellos vuelven a decir, no, es que Apocalipsis no es porque el griego es diferente, no, Apocalipsis no es porque hay otro Juan y a lo mejor era ese Juan. Pero todos los argumentos que han presentado no tienen validez, ni históricamente, ¿sí? Porque la historia confirma que fue Juan el apóstol, lo repito, ¿sí? Policarpo, que fue discípulo de Juan el apóstol, el discípulo de Policarpo afirma que fue Juan el apóstol el que escribió eso, ¿sí? Otro debate que hay en Apocalipsis es si Apocalipsis fue escrito en el año 60 al 67 después de Cristo o en el año 90 al 96 después de Cristo, ¿sí? La otra vez, la historicidad, ¿verdad?, nos confirma que fue escrito entre el año 90 y 96 después de Cristo, ¿sí? Entre el año 90 y 96 después de Cristo. Los que votan a favor de que fue en el año 60 al 67 después de Cristo es porque ellos quieren, vamos a ver las formas de interpretar el Apocalipsis. Ellos quieren interpretar el Apocalipsis de forma preterista. ¿Qué quiere decir esto? Que ya se cumplió, ¿sí? Y para eso
ellos tienen que llevar al Apocalipsis a una fecha anterior, ¿sí?, a la destrucción del templo judío por los romanos, por Tito. Y por eso ellos postulan que fue del 60 al 67, aunque la historia dice que fue en el 90 al 96, ¿verdad?, la realización de este libro. ¿Por qué creemos esto? Bueno, porque la persecución, en primer lugar, el apóstol Juan vivió en Palestina, en la zona de Palestina, de Jerusalén. Ahí vivió Juan el apóstol. Y cuando Juan el apóstol sale hacia Asia Menor fue por el año 67 después de Cristo. Eso fue cuando salió apenas. De ahí tuvo que haber caído de mal al imperio romano para que lo mandara a la isla de Patmos. Entonces tuvo que haber pasado un tiempo y por lo tanto ya no caería en el año 67 la escritura de el Apocalipsis. ¿Sí? Hola Erika, buenas noches. Hola, bienvenida, buenas noches. Entonces ya no caería dentro de esa fecha. Ahora, la persecución y los exilios se dieron más con el emperador Domiciano que con el emperador Nerón. Nerón abarcó la persecución de los cristianos en Roma y Juan todavía no estaba en Roma. Y Domiciano fue alguien que metió la persecución de los cristianos a nivel de imperio. ¿Sí? Entonces es otra prueba contundente más de que el Apocalipsis fue escrito en el año 90 al 96. Ahora, Juan muere en Éfeso. ¿Qué quiere decir? Que Juan tuvo que haber salido de la isla de Patmos y regresar a Éfeso. ¿Sí? Estos cambios no se dieron en la época de Nerón, cuando terminó el gobierno de Nerón y que se envenenó, se mató solo Nerón, y empezó Domiciano, sino fue cuando terminó el imperio de Domiciano y empezó el imperio de Nervia, ¿sí?, el otro emperador. Cuando este emperador empezó Nervia, después del Domiciano, el Senado de Roma, ¿sí?, mandó a anular todos los decretos que había hecho Domiciano y mandó que toda la gente que fue injustamente exiliada regresara. Y fue cuando regresó Juan. Entonces es otro apoyo más para ver que el libro de Apocalipsis se escribió en el año 90 al 96 después de Cristo, no en el 60 al 67. ¿Sí? Entonces, nosotros podemos ver a través de todo. Además de que la historicidad, repito, los primeros cristianos después de los apóstoles escribieron que fue en el tiempo de Domiciano. ¿Sí? ¿Qué pasó? Bueno, que la iglesia, nosotros sabemos que después de la generación de que los apóstoles murieron, después de esa generación se levantó una generación que no conocía a los apóstoles. ¿Sí? Y por lo tanto se empezó a levantar una generación que empezó a desvirtuar la verdad. Por eso recordemos cuando Pablo se despide de Éfeso, cuando Pablo sabía que iba a ser su último viaje, ya Dios le había dicho que Pablo, ya no va a haber más tiempo para ti, ¿verdad? Y Pablo reúne a los ancianos de la iglesia de Éfeso, ¿sí?, y se despide de ellos y lloran y lo abrazan, ¿verdad, Pablo? Porque lo querían bastante. Y Pablo en su despedida le dice: yo sé que a mi partida, ¿verdad?, entrarán en medio de ustedes lobos. ¿Sí? Dice, pero no solo vendrán de fuera, de ustedes mismos saldrán esos lobos. O sea, de la gente que abrazó a Pablo y lloró con Pablo, iba a haber gente que iba a adulterar y a falsificar el evangelio. Entonces nosotros tenemos que ver ese detalle. Y ya en el siglo III, entonces empezó a haber gente que empezó a desvirtuar cada vez más el evangelio, hasta que en el siglo IV, ¿verdad?, empiezan a hacer lo que hoy conocemos nosotros como la Iglesia Católica Romana. ¿Sí? A través de hasta el siglo IV, entonces nosotros vemos cómo se empezó a desvirtuar. ¿Sí? Y la Iglesia Católica Romana, junto con otras iglesias cristianas, pretenden interpretar el Apocalipsis de una manera diferente, ¿verdad? Y lo vamos a ir viendo, ¿sí? Entonces, la fecha más correcta es del año 90 al 96 después de Cristo. ¿Por qué? Porque la historia nos lo confirma. Simple y sencillamente, la evidencia histórica nos dice que así es. Por ejemplo, aquí traigo en el siglo IV,
tanto Eusebio como Jerónimo escribieron que Juan fue expulsado a Patmos durante el reinado de Domiciano. Y Eusebio, quien cita a Clemente de Alejandría, que vivió en el siglo II, dice: porque después de la muerte del tirano, él, el apóstol Juan, se fue de la isla de Patmos a Éfeso. Menciona a Domiciano, ¿sí?, por su nombre en ese mismo capítulo, ¿verdad? ¿Ok? Irineo, por ejemplo, en el año 185, ¿sí?, cita a un historiador cristiano de nombre Egésipo, a mediados del siglo II. Escribió Egésipo un libro que se llama 5 Memorias, y ¿verdad?, donde ahí él, ¿verdad?, expone que Juan fue expulsado a la isla de Patmos en la época de Domiciano y regresó a Éfeso, ¿verdad?, después de Domiciano. Entonces son respaldos que nosotros tenemos para ver que en realidad el libro de Apocalipsis se escribió en esa fecha. Ahora, esas son evidencias históricas. También podemos ver otro tipo de evidencias. Por ejemplo, Apocalipsis en el capítulo 2 y capítulo 3 se dirige a unas iglesias. La iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, de Tiatira, de Sardis, de Filadelfia, de Laodicea, ¿verdad? ¿El capítulo qué, perdón? 2 y 3 de Apocalipsis. Se dirige a 7 iglesias. ¿Sí? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardis, Filadelfia, Laodicea, me falta una. Son 7, ahorita la vamos. Me faltó una. Esta no está. Tiatira, Sardis. ¿La Basílica de Guadalupe? No. Bueno, esas iglesias nos dan un antecedente de que el Apocalipsis se escribió en el año 90 al 97. ¿Por qué? Por ejemplo, Éfeso. Vamos a ver Apocalipsis, por favor, capítulo 2, versículos 2 al 4, por favor. Apocalipsis, capítulo 2, versículos 2 al 4. Le puse aquí la azúcar. Sí. Sí, ya lo tienen. ¿Ya lo tienen todo? 2 al 4, a ver. Leo. Horas y guardo trabajo, paciencia, y no puede soportar a los males, y has probado los intereses del apóstol, y no lo son, lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de Cristo, y no has desmayado. ¿Okay? 4. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ok. Pablo viene a morir entre el año 64 y 67 después de Cristo, ¿verdad? Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga, bienvenida. Pablo muere entre el año 64 y 67 después de Cristo. Cuando Pablo se despide de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Éfeso estaba en su primer amor. ¿Sí? Tuvo que haber pasado un tiempo, años, para que la iglesia de Éfeso se olvidara de su primer amor. ¿Sí? De lo principal. Se tuvo que haber levantado unos nuevos ancianos que olvidaran todo lo que Pablo les había dicho, ¿verdad? Entonces, esa es una de las evidencias. 2, la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna, hay bases históricas que la iglesia de Esmirna se constituyó después de la muerte de Pablo. Entonces estamos hablando del año 67, 64, 67 después de Cristo. Y ahí está hablando que esa iglesia está sufriendo una persecución muy fuerte. Entonces esa iglesia, entre lo que se constituyó y vino la persecución, tuvo que haber pasado algunos años para que esa iglesia ya fuera detectada por el Imperio Romano, ¿verdad? Entonces no pudo haber sido en una fecha tan temprana, ¿sí? Hay otra referencia, también ahí mismo, en las mismas iglesias, y ya sé cuál es la otra iglesia, la de Pérgamo, ya la vieron, Pérgamo. En la iglesia de Éfeso y en la iglesia de Pérgamo hay una orden que era muy conocida en el tiempo que se hizo Apocalipsis, que eran las llamadas Nicolaitas, ¿sí? Los Nicolaitas
Esa orden Pablo la desconocía, porque Pablo nunca la nombra en sus cartas. Por lo tanto, esa orden debió haber surgido después de Pablo. Y cuando se nombra en Éfeso y en Pérgamo, se ve que era gente muy conocida ya. Por lo tanto, debió haber pasado algunos años, ¿verdad?, para que esas personas agarraran el poder, porque Nicolaitas significa gente que se cree superior a los otros, ¿verdad?, que tiene más autoridad que los otros, que está en un nivel más alto que los otros. Entonces, este tipo de personas debió haber pasado algún tiempo para que ellos tomaran ese poder y la gente los viera así. Por lo tanto, otra vez, la misma evidencia de Apocalipsis, ahora no solo es la historia, la misma evidencia de Apocalipsis nos está diciendo que Apocalipsis fue escrita mucho después de que Pablo muriera. Y Pablo, la muerte de Pablo está ubicada en el año entre 64 y 67, ¿verdad? Ahora, otra evidencia, por ejemplo, la Odisea. La Odisea, en la época de Nerón, fue destruida por un temblor, ¿sí? Devastada por un temblor. Durante el reinado de Nerón, el tiempo entre que fue devastada y su reconstrucción, empezaron a reconstruir los mismos pobladores. Por lo tanto, no pudo haber dado tiempo para que esa ciudad pudiera decir: me he enriquecido y no tengo ninguna necesidad. Se dice en la historia que Domiciano, que otra vez aparece Domiciano, les ofreció ayuda del Imperio Romano, y a lo que la Odisea respondió el pueblo: me he enriquecido y no tengo necesidad de nada, ¿sí? Y esa es la frase que Pablo utiliza para la iglesia de la Odisea: me he enriquecido y no tengo necesidad de nada. Entonces, otra vez, con esa frase ubicamos a la iglesia de la Odisea en la época de Domiciano. Por lo tanto, el Apocalipsis tuvo que haber sido escrito en el periodo de Domiciano, y estamos hablando 90 al 97 después de Cristo, ¿sí? Y les repito, la gente que quiere a fuerzas imponerlo es porque quiere ver al Apocalipsis cumplido antes del año 70 después de Cristo. Para la gente que quiere ubicarlo, que el Apocalipsis se escribió entre el 60 y 67, es porque ellos quieren a fuerzas ubicarlo, que fue el Apocalipsis el cumplimiento cuando el emperador Tito destruyó Jerusalén, destruyó el templo y todo. Y ellos dicen: ahí se cumplió el Apocalipsis, ¿no? Pero si ahí se cumpliera el Apocalipsis, ¿dónde queda la segunda venida de Cristo que nos habla del Apocalipsis? ¿Dónde quedan las bodas del Cordero, verdad? ¿Dónde queda Satanás, que es echado al infierno, al lago de fuego? ¿Dónde quedan esos demonios que van a atormentar a la gente? O sea, todo ese detalle queda fuera de expresión. Pero vamos a ver cómo hay gente, aún dentro del cristianismo, que a fuerzas quiere ubicar esto para poder solventar sus teorías, ¿no? ¿Okay? Bienvenida. Y así llegamos a los sistemas de interpretación que hay actualmente para el Apocalipsis. Solo uno es el correcto, pero hay 4 sistemas que interpretan, y a veces hasta cristianos lo utilizan. Uno es el espiritualista. 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 ¿Cuál es el espiritualista? Todo lo quiere espiritualizar. O sea, está hablando que realmente lo que habla Apocalipsis no es algo que se va a cumplir, sino son puras cuestiones, imágenes y figuras que simbolizan algo espiritual, ¿sí? No tiene nada que ver con profecía, no tiene nada que ver con hechos históricos, nada. Todo hay que agarrarlo espiritualmente, ¿no? El segundo método es el método preterista, el que ya les hablé, que quiere decir que el Apocalipsis se cumplió en el año 70 después de Cristo con la destrucción de Roma, con la destrucción, de Jerusalén, ¿verdad? Y del templo judío. El tercero es el historicista, que el Apocalipsis es historia, nada más. ¿El segundo cómo? El segundo, preterista.
Preterista es que el Apocalipsis se cumplió en el año 70 después de Cristo, con la destrucción del templo de Jerusalén, ¿sí? Y el tercero es historicista, o sea que es historia, que el Apocalipsis no es profecía, nada más es eventos históricos y nada más, ¿sí? Y el cuarto, futurista y literal. Futurista y literal. Que este es el método, ¿verdad? Y lo vamos a ver porque que mejor interpreta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque le da el valor que el mismo Apocalipsis dice, y lo vamos a ir viendo ahorita que lo desmenucemos. El mismo Apocalipsis habla que es un libro profético. El mismo Apocalipsis dice que es una revelación, por eso el nombre de Apocalipsis, revelación. Juan, Apocalipsis 1.1, léanlo. Ahorita lo vamos a desmenuzar, pero vamos a leerlo de una vez. No podemos. Te vendes porque tu marido es todo sí. con lana, si no nada se mueve. Claro, por favor. 1.1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para anunciar las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a Juan su siervo. Así es. Entonces, el mismo Apocalipsis recibe el nombre de ese versículo 1, dice la revelación. Y eso significa Apocalipsis, revelación. ¿Sí? El nombre en español no sería Apocalipsis, sería revelación. ¿Sí? Entonces, el mismo, ¿verdad? Apocalipsis habla que es una revelación, ¿sí? Que es una declaración de Dios, ¿sí? Y que son cosas que sucedieron, están sucediendo y van a suceder, ¿verdad? Apocalipsis es el libro que nos habla del plan eterno de Dios para establecer su reino, no solo aquí en la tierra, sino por los siglos de los siglos. ¿Sí? ¿El plan de Dios? El plan de Dios para establecer su reino, no solo aquí en la tierra, sino por los siglos de los siglos. ¿Sí? El Apocalipsis nos aclara las profecías del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Es el clímax de los otros libros, su culminación, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, saqué algo del comentario Jamison Fawcett Brown que dice: en este libro todos los demás libros de la Biblia se encuentran y terminan. En él está la consumación de toda profecía previa. Daniel predice al Cristo y la destrucción de Jerusalén por los romanos y al último anticristo. Pero la revelación de Juan llena el periodo intermedio y describe el milenio y el estado final de más allá del anticristo. ¿Sí? O sea, Daniel nos habla, ¿verdad?, de Cristo, nos habla del anticristo que va a venir, pero no nos habla del periodo intermedio entre la primera y la segunda venida de Cristo. ¿Qué va a suceder? El Apocalipsis nos lo aclara, ¿sí? Entonces, el Apocalipsis es una aclaración de las profecías que ya hay en el Antiguo Testamento, ¿sí? Para poder entender a plenitud, ¿verdad?, la venida de Cristo. Para poder entender a plenitud la venida de Cristo, necesitamos conocer las profecías del Antiguo Testamento y el Apocalipsis, ¿sí? Al conocer las profecías del Antiguo Testamento y venir al Apocalipsis, nos van a ser aclaradas totalmente, ¿sí? Daniel dice: como piadoso estadista, contempla la historia del pueblo de Dios en relación con los 4 imperios mundiales. ¿Se acuerdan la visión de Nabucodonosor de la estatua? Ahí contempló los 4 imperios mundiales, ¿verdad? ¿Sí? Juan, como apóstol, contempla la historia desde el aspecto de la iglesia cristiana.
Dice, el término Apocalipsis no se aplica en ningún libro del Antiguo Testamento. Daniel es el que se acerca más a ello. Pero lo que se le dijo a Daniel, que sellara y cerrara hasta el tiempo del fin, a Juan se le abre. Pide que lo abra. Porque cuando veamos Daniel, ¿verdad? Daniel oye unas cosas, dice que oyó al ángel que con voz de trueno dijo unas cosas y Daniel las iba a escribir, ¿verdad? Y Dios le dijo, no, eso sella. Pues sí, pero no lo vas a ver, ni entender, ni meter. No, que ni lo escribiera, eso no, ¿verdad? Hubo cosas para Daniel que estuvieron selladas que ahora se nos aclaran acá en el Apocalipsis, se nos desvelan. Es como en el plan de la redención, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, el velo del templo se abrió y ya pudimos ver el lugar santísimo. Así pasa con Daniel. Daniel es como si nos escribiera todo lo que hay en el templo, pero a grosso modo, y el Apocalipsis viene a resplandecer todo lo que es por dentro, ¿ok? Y lo vamos a ir viendo, está muy hermoso. Entonces, cuando el apóstol Juan dice la revelación de Jesucristo, ¿verdad? Aquí hay dos cosas que hay que tomar en cuenta cuando dice la revelación de Jesucristo. Una, que esa revelación le pertenece a Jesucristo, ¿sí? Le pertenece a Él. Y dos, que esa revelación habla de Él, ¿sí? En esa sola frase, lo que nos está diciendo Juan es precisamente eso. La revelación de Jesucristo es que esa revelación le pertenece a Él. Lo vamos a ir viendo ahorita en los versículos más adelante, que lo vuelve a repetir Juan. Esa revelación le pertenece a Jesucristo. Y además esa revelación es acerca de Él. Porque en sí el Apocalipsis lo que habla y pone énfasis es en la segunda venida de Cristo, ¿sí? Las señales que antecederán, todo lo que va a haber, todos los detalles, ¿verdad? El endurecimiento de la gente, el poder mundial que se va a levantar, los terremotos, las señales, la ira de Dios, todo antes de que venga el Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces esa revelación que dijimos, habla de, pues le pertenece a Él y habla de Él. así es. Aquí traigo varios comentarios, pero no lo quiero hacer muy pesado, ¿sí? La revelación de Jesucristo comienza del capítulo 1, del versículo 5 al 20. Del versículo 5 al 20. ¿Sí? Ahí empieza la revelación de Jesucristo y nos revela la majestad y gloria anticipada de su segunda venida, ¿sí? Entonces los versículos 1 al 4, ¿qué son? La introducción, nada más. Los versículos 1 al 4 es la introducción al Apocalipsis. Como en todo libro que viene introducción y luego viene el índice y luego viene ya el contenido. Lo mismo aquí está en Apocalipsis. Del versículos 1 al 4 es la introducción. Del 5 al 20 entonces podríamos hablar que es como el índice, ¿no? Que nos habla de la gloria anticipada de su segunda venida. En los capítulos 2 y 3, como exaltado Señor de la iglesia. Vemos a Cristo como exaltado Señor de la iglesia. 2 o 3. Sí, capítulos 2 y 3. Ahí es donde vienen las 7 iglesias, ¿verdad? Como exaltado Señor de la iglesia, donde Él mismo exhorta y alienta a su iglesia, ¿sí? En los capítulos 4 al 22 proporciona una mirada detallada a su segunda venida, el establecimiento de su reino milenario, y así nada más. Capítulo 4 al 22 proporciona una mirada detallada a su segunda venida y el establecimiento de su reino milenario.
y la eternidad. Vamos a ver aquí que en el Apocalipsis constantemente va a estar nombrando a Jesucristo. Por ejemplo, en el versículo 5 del capítulo 1, ¿sí?, se le llama el testigo fiel. ¿Sí? En el mismo versículo se le llama el primogénito de los muertos. También ahí mismo se le llama el soberano de los reyes de la tierra, a Jesucristo. ¿Por qué se le llama testigo fiel? ¿Por qué se le llama testigo fiel? ¿Por qué se le llama testigo fiel a Cristo? Porque Él es testigo de las cosas de Dios. Acuérdense lo que dijo en Juan: yo no vine a hacer mi voluntad, vine a hacer la voluntad de mi Padre. Todo lo que Él me dio, yo lo voy a hacer. Es un testigo. De la creación del mundo. Así es. Es de testificar de la creación. Amén. Entonces, esa parte es testigo fiel, ¿verdad? En el versículo 8 y en el capítulo 21:6, como el alfa y la omega. Yo soy el alfa y la omega, ¿verdad? El que es, que era y ha de venir. Ahí mismo, ¿verdad? El Todopoderoso. ¿Sí? Luego en el versículo 17 del capítulo 1, como el primero y el postrero. En el versículo 17 del capítulo 1, como el primero y el postrero. En el versículo 18, el que vivo. En el capítulo 2, versículo 1, como el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. En el versículo 12, el que tiene la espada aguda de 2 filos. En el versículo 18 del capítulo 2, como el Hijo de Dios. En ese mismo versículo, como el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido. En el capítulo 3, versículo 1, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. En el capítulo 3, verso 7, como el santo y el verdadero. En el versículo 14 del capítulo 3, como el amén, el testigo fiel y verdadero. En el versículo 14 del capítulo 3, el principio de la creación de Dios. En el capítulo 5, verso 5, como el león de la tribu de Judá, la raíz de David. En el capítulo 5, versículo 6, capítulo 6, versículo 1, capítulo 7, versículos 9 y 10, capítulo 8, versículo 1, capítulo 12, versículo 11, capítulo 13, versículo 8, capítulo 14, versículo 1, capítulo 15, versículo 3, 17, 14, 19, 7, 21, 9 y 22, 1, se le nombra como el Cordero de Dios. ¿Sí? Lo estoy viendo para que vean que Apocalipsis, lo que les estoy diciendo, habla acerca de Jesucristo. ¿Sí? No es nada más de decirlo. En el capítulo 6, versículo 10, como el Señor santo y verdadero. En el capítulo 19, versículo 11, como fiel y verdadero. En el capítulo 19, versículo 13, como el Verbo. En el capítulo 19, versículo 16, como Rey de Reyes y Señor de Señores. En el capítulo 20, versículo 6, Cristo reinando en la tierra con sus santos glorificados. Y en el capítulo 22, versículo 16, como la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana, ¿verdad? Entonces vemos cómo Apocalipsis constantemente está hablando de Jesucristo. ¿Sí? En sí, casi no hay un capítulo donde no se nombra a Jesucristo. ¿Sí? ¿Ok? Entonces podemos ver que es cierto entonces cuando dice la revelación de Jesucristo. ¿Sí? Que revela realmente o nos habla acerca de Cristo, principalmente de su venida en gloria, de su venida con poder, ¿verdad? Y que esa revelación le pertenece a Él. ¿Sí? Luego, si nosotros vamos al capítulo 1, versículo 1, otra vez vamos ahí, dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio.
pareciera contradictorio. A ver, es la revelación de Jesucristo y Dios se la dio. Bueno, esto no es contradictorio. Por ejemplo, vamos a Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2, por favor. Hebreos es New. Está antes de Apocalipsis. Está como 4 libros, 5 libros antes de Apocalipsis. ¿Hebreos qué? Capítulo 1, del 1 al 2, por favor. Sí, por favor. Ah, gracias. ¿Hebreos cuál? Hebreos 1, dijo. Ujú. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 2. Hebreos 1, 2. ¿Ya están? Hebreos 1, del 1 al 2 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres de los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces fíjense la parte que nos dice, ¿verdad? Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días, o sea, en estos momentos en los que se estaba escribiendo, ¿verdad? Nos ha hablado, ¿por quién? Por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, ¿verdad? Juan 1:1, ¿qué nos dice? A ver, de memoria. Juanito, Juancho, 7, 6. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. ¿Qué es la palabra griego que aparece ahí en verbo? Es logos. Y logos significa palabra, es la palabra de Dios. La palabra misma de Dios es el Hijo. Entonces, nosotros podríamos decir que cuando nosotros vamos a expresar una palabra en términos, no sé, aquí hay una doctora que me va a poder ayudar más. Podemos decir que la idea se concibe acá en la mente, como que se exprime la mente, nuestras neuronas se electrizan o algo así, y entonces nosotros plasmamos la palabra, pero sale de nosotros esa misma palabra. Lo mismo sucede en la Trinidad en cuanto a sus funciones, ¿sí? El Padre es el que idea, el Hijo es la palabra y el Espíritu Santo es el que hace las cosas, el poder operativo de Dios, podríamos decirlo. Entonces, Dios se la dio, ¿por qué? Porque Él es el que Dios la dio, lo transmitió hacia el Hijo y el Hijo lo habla y lo explica. Entonces, si nosotros lo vemos así, no hay contradicción alguna. Juan 1:18. Juanito 1:18. 1:18. ¿Ya están? ¿Ya? 1:18 dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Ahí está, hermano. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre. A ver, ¿qué seno? Interno, ¿no? Está metido acá dentro. Sí, por dentro. ¿Dónde estaba el Hijo en la eternidad? Antes de preencarnarse. Adentro del Padre. Por eso es eterno el Hijo. Entonces dice, el Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A través de Él, la palabra. Ahora viene la pregunta del millón y no va con el tema. Pero ya algunos ya se los expliqué. A los que ya se los expliqué, por favor, dejen que los otros piensen. Dice, a Dios nadie le vio jamás. Entonces, ¿a quién vio Moisés? ¿A quién vio Moisés? Si a Dios nadie le vio, si al Padre nadie le ha visto. Moisés no vio nada. Y dice la Biblia que Moisés platicaba cara a cara con Dios. ¿Tiene contradicción ahí la Biblia? Entonces, ¿con quién platicaba? Hablaba con Jesucristo. Hablaba con Jesucristo. Oye, lo veía cara a cara, dice la Biblia, ¿no? Sí lo veía Que platicaba cara a cara. Que platicaba a Dios con cara a cara, no nos vislumbra. Además, Moisés vio las espaldas. Sí había
había algo que cubría. No así tan cara a cara, sino sí había algo que cubría. Porque cuando Moisés le dice, muéstrame tu gloria, no te la puedo mostrar. Te voy a dejar que veas mis espaldas. Pero en ese lado. Pero ahí podíamos nosotros ver con quién platicaba, con Jesucristo. Así es. Ahora, ¿con quién? Cuando Isaías dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Y era Jesucristo. El mismo Jesucristo en el Evangelio dice, Isaías vio mi gloria. ¿Verdad? Entonces nosotros podemos ver que la Biblia no se está contradiciendo, sino a veces son malas interpretaciones. Por eso Jesús dice, al Padre nadie le ha visto. Yo soy el que le doy a conocer, porque yo soy su palabra. Yo soy Dios mismo en su palabra, ¿verdad? Entonces cuando Juan está diciendo que es la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿sí? No quiere decir que Jesucristo no sabía eso, porque ya estaba glorificado Jesucristo, ¿verdad? Lo que quiere decir es eso, que fue expresado por medio de él, ¿sí? Cuando dice la gloria, ¿qué se refiere específicamente? Cuando dice la gloria de Dios, por ejemplo, Esa. decía que el templo era cubierto de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué es realmente la gloria? Es decir, La gloria, Dios vio mi gloria. él vio mi gloria, pues vio su majestad, su grandeza. Es a lo que se refiere el contexto. Porque cuando él dice, Isaías dice, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, sus faldas llenaban el templo. Cuando él dice alto y sublime, está hablando de una altura increíble. ¿Sí? Cuando dice el templo cubría donde está la gloria de Dios. Es que nosotros tenemos que ver que no siempre que aparezca gloria es lo mismo, al igual que no siempre que aparezca carne en la Biblia significa lo mismo. A veces carne se va a referir a lo que comemos, a veces carne se va a referir a nuestro cuerpo y a veces carne se va a referir al impulso pecaminoso que aún queda dentro de nosotros, ¿sí? No quiere decir que este cuerpo lo debemos de aborrecer, sino lo que está diciendo es que este cuerpo es tan débil que está esa tendencia, ¿sí? Nosotros debemos de, cuidar nuestro cuerpo, ¿sí? Pero nosotros tenemos que ver, lo mismo sucede cuando habla de gloria, hay que ver, cuando habla de gloria, que ahí dice que la gloria llenaba el templo, hablaba de la chequina, de la nube de Dios que cubría el templo, ¿sí? Pero no siempre que encontremos la palabra gloria quiere decir que va a ser la nube, sino tenemos que ver el contexto. Ahí cuando Jesús dice, Isaías vio mi gloria, se refería precisamente a cuando lo vio en esa majestad, ¿sí? Que los serafines le servían. Inclusive a Isaías se le acerca un serafín, porque mismo Isaías dice, ay de mí que soy hombre muerto, porque siempre hombre inmundo de labios, mis ojos han visto al Rey Jehová de los ejércitos. Entonces, es a lo que se refiere. Y el serafín tiene que agarrar un carbón del altar, ¿verdad? Y tocarle sus labios, diciéndole, es limpio tu pecado y quitada tu culpa. O sea, no vas a morir, Isaías, ¿sí? Entonces, es a lo que se refiere cuando ves la gloria. Hay veces que habla también de Israel, la gloria de Israel. Hay veces que se refiere al ejército, hay veces que se refiere al rey, hay veces que se refiere al esplendor de la ciudad. Entonces nosotros tenemos que ver en qué parte se refiere a gloria. ¿Sí? ¿Quedó? Bueno, Juan capítulo 10, versículo 30. ¿10:30? Sí, 10:30. Aquí estoy haciendo Juancho 10:30. Juan 10:30. 10:30. Está bien cortito. Bien. Dice, yo y el Padre uno somos. Ahí está, ¿verdad? Yo y el Padre uno somos. Sencillo, ¿verdad? Esa unidad que hay en ellos. Acuérdense lo que hablamos cuando vimos esta parte, ¿verdad? Que no adoramos a tres dioses. Adoramos a un solo Dios, pero en tres personas. Es una trinidad, tres en uno.
No son tres dioses, es uno solo, pero en tres personas. Por eso dice Jesús, yo y el Padre uno somos. ¿Sí? Habla de su unidad. Si hubiera dicho somos uno, hasta ahí, entonces sí seríamos politeístas, tendríamos tres dioses. Pero dice uno somos. ¿Sí? Mateo 11:27. Mateo 11:27. Mateo 11:27. San Metius 11:27. ¿Ya está? ¿Sí? Dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Sí, estamos hablando de lo mismo, ¿no? Juan 3, versos 34 y 35. San Juanico. Estamos viendo versículos para respaldar esa parte de la revelación de Jesucristo que Dios le dio. ¿Sí? Porque algunos que andan buscando, ahí indagando en la Biblia más para buscar contradicciones que buscar la verdad. 3, 34 y 35. Porque hay gente que está buscando en la Biblia más queriéndole buscar errores que buscándole la verdad. 34 y 35. ¿Ya están? Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Ahí está, ¿verdad? Entonces dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. ¿Sí? ¿Ok? O sea, Jesucristo habla lo que Dios está diciendo, lo que Dios está moviendo. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. Juan capítulo 12, versículo 49 y 50. ¿Ya están? 49 y 50. Juan 12, 49 y 50 dice, porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Ahí está, ¿verdad? Una vez más, la función, así podemos decir que el que le dio va más en la función que desempeña cada una de las personas de la Trinidad. Cito por ejemplo aquí al doctor Samuel Pérez Milos, dice, el Padre comunica al Hijo la revelación, quien como agente divino, mediador entre Dios y los hombres, en toda la extensión de la palabra, la da a conocer a Juan. Dios el Padre es la fuente inicial y final de toda revelación, mientras que es por Dios el Hijo que es impartida y llegada a los hombres. ¿Okay? Entonces, ahí es donde no hay ninguna contradicción, ¿verdad? En realidad, el libro de Apocalipsis es el regalo de Dios el Padre a su Hijo Jesucristo. ¿Sí? Esa es la realidad del Apocalipsis. Siempre pensé que el Apocalipsis era un libro que hablaba puras, yo decía como puras tragedias. Por eso era un libro que yo nunca lo he leído. He leído Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos, Efesios. Pero cuando llego al Apocalipsis, me da flojera, pues, porque digo que no quiero saber más de tragedias. Pero ahora estoy aprendiendo que se explican esas películas. Sí, totalmente, enteramente. Y es un consuelo para nosotros cuando abrimos Apocalipsis y lo estudiamos, porque ante lo que se está viendo hoy actualmente a nivel mundial, pareciera todo catastrófico. Pero si conocemos esto debemos tener paz porque a nosotros nos va a ir bien. Así es. Y al final, Dios
se va a exaltar sobre todo. O sea, el triunfo, Apocalipsis nos dice, el triunfo final es de Dios. Entonces es la fuente que nos ayuda a aclarar ese detalle. Otro me dijo que yo lo veía así como un libro. Sí, habla de muchas cosas reales que van a suceder, pero que al final viene la gloria de Dios. Así es. Es lo que veremos todos. Fíjense, entonces ya podemos ver, ¿verdad?, que esa revelación nos está hablando de Cristo, que nos va a alimentar ahorita en la medida que vayamos escarbando, que ya estamos empezando a escarbarlo, vamos a encontrarle muchos tesoros a Apocalipsis, muchos. Es más, es el libro que contiene una bendición para todo aquel que lo lea y lo guarde, lo estudie y lo guarde, o sea, guarde las profecías. Es el único, no hay otro libro que diga, si tú lees este libro vas a ser bendecido. El libro de Apocalipsis es el único libro que dice que hay una bienaventuranza para todo aquel que lea y guarde las profecías de este libro. Y dentro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas que no incluyen el leer el libro de Apocalipsis, pero hay 7 bienaventuranzas para los cristianos. Pero siguiendo con el tema, para no deshilarnos y ahorita vamos al otro. También debemos de entender que en el plan de la redención hubo una subordinación de Jesucristo, del Hijo, hacia el Padre. El plan de la redención, el plan de la redención, ¿cuándo fue ideado? ¿Cuándo fue fabricado el plan de la redención? Desde antes, desde la eternidad, ¿verdad? Bueno, pero antes de que fuese ese plan, la Trinidad era, todos tenían el mismo rol, o sea, eran lo mismo. En el plan de salvación, el Hijo decide someterse a la voluntad del Padre. Antes era un consenso, ahorita el Hijo dice, me rindo a la voluntad del Padre para que se haga el plan de redención, ¿sí? Y entonces el Hijo renuncia a sus privilegios divinos para poder hacer el plan de redención, ¿sí? Y es... Sí. Mi hijo que la llevaba a la escuela, su maestro le contó una experiencia de un señor que trabajaba en el ferrocarril, de maquinista, y que llevaba lleno el vagón de gente, y que cerca iba pasando su hijo, pero el señor solamente tenía 2 opciones, como jalar la palanca para que se salvara a toda la gente o aplastar a su hijo. Y entonces dice, mamá, ¿pero qué crees que hizo el Señor? Le dije, ¿qué? Dice, salvó a toda la gente y mató a su hijo, eso no puede ser. Y le digo, pero eso tiene una enseñanza, ¿lo comprendes? Y me dijo, como Dios con Jesucristo. Le dije, ándale, esta es la enseñanza. Dice, pues sí, porque Él se murió y todos nosotros vivimos, ¿no? Le digo, bueno, Dios se mira por nosotros, pero debemos hacer sus aprendizajes, sus enseñanzas. Sí, vi ese video, pero fíjate, el sacrificio de Jesucristo va todavía mucho más allá que ese video. Sí. ¿Por qué? Porque ahí el maquinista tiene que decidir entre el hijo o el ese, ¿verdad? Pero Jesucristo, Dios no solo lo puso en la cruz, sino que descargó su ira sobre él. O sea, es como si ese maquinista hubiera no solo ver que su hijo iba a ser atropellado, sino que agarrar un palo y darle de palazos a su hijo, ¿no? Ahí. Entonces, eso es lo que nos dice la Escritura. Que dice, Dios quiso quebrantarlo, triturarlo, es la palabra real que debe de estar ahí. ¿Por qué? Por causa de nuestro pecado. Y de hecho, cuando estuvo en Getsemaní, ahí fue donde padeció, fue un padecimiento tan grande que hizo que cada poro de su cuerpo sudara sangre, ¿no? Así es. Y entonces, pues fueron muchas cosas entre todo lo que él tuvo ¿Qué pasa? Pero le digo, esa es la parte que nosotros debemos de hacer. La magnitud de nuestro pecado está expresado en su manera más grande y potencial en la cruz del Calvario, donde Dios Padre a su propio Hijo lo quebranta, lo tritura por causa de nosotros.
Entonces, esa es la parte que nosotros tenemos que ver. Pero veamos lo aborrecible que es para Dios el pecado, que no le importó triturar a su propio hijo. No le importó desampararlo, no le importó cargar su ira sobre él, no le importó nada de eso. Creo que fue la única vez que Jesucristo pidió como que pasara esa amarga copa, ¿no? Por tanto sufrimiento. Creo que ni aun cuando fue tentado, cuando ayunó y oró 40 días y 40 noches, o sea, pero creo que ahí en el Calvario fue donde él dijo, Padre, pues que pase esa amarga copa, ¿no? Esa amarga copa. Y no era la muerte ni el sufrimiento. Jesús estaba así porque sabía que su propio Padre iba a descargar su ira sobre él. Eso era lo que más le hacía pensar a Jesús. La ira del Padre sobre él. Por eso Jesús clama en la cruz del Calvario: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Entonces nosotros podemos ahí ver, la cruz del Calvario simboliza lo horrible que es para Dios el pecado. Y que por lo tanto no creamos que alguien va a ser excluido. Si no aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, si Dios no perdonó a su propio Hijo, mucho menos a nosotros. Entonces, Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11, por favor. ¿Filipenses qué? Filipenses. Capítulo 2, versículos 5 al 11. Filipenses, ¿cuál? 2, 5, 11. 2, 2. Yo no quiero leer. Ah, bien. Ya están. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces nosotros podemos ver ahí cómo Jesús, es lo que nos está hablando, se subordinó al Padre. Por eso Pablo nos dice: hay en vosotros ese sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ¿el qué? El ser igual a Dios, ¿verdad? El ser Dios, o sea, no estimó eso como cosa que aferrarse, sino que Se despojó de sí mismo. es decir, y tomó forma de hombre. Ahí nos está hablando de la subordinación que el Hijo tuvo con el Padre, ¿verdad? Primera de Corintios 15, 27 y 28. Primera de Corintios 15, 27 y 28. Primera de Corintios, ¿cuál? 15, 27 y 28. Primera de Corintios 15. Gracias. Primera de Corintios 15. 27, 28. ¿Ya están? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Está, ¿no? La sujeción del Hijo al Padre. ¿Sí? Entonces nosotros podemos seguir viendo, hay muchos más versículos, ¿verdad?
muchos más versículos que nos hablan de esa sujeción, ¿no? Entonces nosotros podemos ver entonces lo que nos está diciendo Juan, ¿no? Que Dios le dio. Y luego dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿para qué? ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? Para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, ¿verdad? Para manifestar, la palabra en griego nos habla de declarar con señal, ¿sí? Es realmente lo que quiere decir. A sus siervos, ¿sí? Aquí, aunque a algunos comentaristas les duele decirlo, el original griego es doulos. Realmente se debe haber traducido esclavos, porque para siervos es otro griego. Entonces la traducción real, que debería decir para manifestar a sus esclavos las cosas que deben suceder pronto. Y esos esclavos, adivinen quiénes son. Nosotros, los que aceptamos a Cristo, porque Dios nos está hablando, nos está hablando de que estamos esclavizados, nos está hablando del nivel de obediencia que debemos de tenerle. Nos está hablando que el nivel de obediencia que debemos de tenerle a Dios es de un esclavo, como un esclavo hacia un amo, ¿sí? El siervo tiene derechos, el siervo tiene una jornada laboral, el siervo recibe un sueldo por su trabajo, el esclavo no tiene jornada laboral, es hasta que el amo decida que descanse, no tiene derechos, solo obligaciones, y no tiene sueldo, salvo algunas raras excepciones, ¿verdad? Que había esclavos dentro del Imperio Romano que se les daba un sueldo, ¿sí? Pero aquí lo que Jesucristo nos está diciendo es, ustedes deben de entender, ¿verdad? Bueno, es que sin café no me inspiro. No, no es cierto. Ustedes deben de entender que la obediencia que me deben de tener a mí es una obediencia tan pronta, tan expedita como la de un esclavo hacia un amo, ¿sí? Entonces es lo que nos está hablando aquí el Señor, para manifestar a los que le obedecen como Señor todas las cosas que deben suceder pronto, ¿sí? El mensaje va dirigido entonces a nosotros, a la iglesia de Cristo, ¿sí? A las personas sujetas a su palabra y ocupados en los intereses del soberano. No va dirigido a cualquier cristiano, va dirigido solo a aquel que está sujeto a la palabra y ocupado en los intereses de su Señor, ¿sí? ¿Verdad? Con la excepción de los capítulos 2 y 3, al parecer, el resto de Apocalipsis está dirigido a los creyentes identificados como sus esclavos, probablemente porque están dispuestos a obedecer el contenido del mensaje del libro, ¿sí? Y el contenido del mensaje del libro, lo vamos a ver, hermanos, está fuerte, ¿sí? Y eso nos hace recordar las palabras del apóstol Pedro cuando habla acerca de los tiempos finales y dice, hermanos, si todo esto va a ser destruido por el fuego, ¿sí? Está reservado para el fuego, ¿sí? ¿Cómo no debemos nosotros vivir en santa y piadosa manera de vivir? El cristiano entiende que todo lo que hay hoy aquí en la tierra y que podemos hacer aquí va a ser destruido al final. Porque todo lo que está aquí, lo vamos a ver cuando lleguemos al versículo 19, al capítulo 19 y 20 de Apocalipsis, va a ser destruida. Va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Por lo tanto, todo lo que hoy vemos, todo lo que hoy conocemos será destruido por la palabra del Señor, ¿sí? Y va a haber cielos nuevos y tierra nueva. Y ahí es donde llega nuestra ciudadanía real, es donde desciende la nueva Jerusalén, la Jerusalén celestial, y habitamos ahí toda la eternidad, ¿verdad? Aquí, para manifestar las cosas que han de suceder pronto.
cuando dice la Biblia pronto, hay dos posibles interpretaciones. Una es que pronto se refiere a que cuando se empieza a ver esto, lo que se está manifestando en el Apocalipsis, va a correr deprisa todo lo que está ahí, ¿sí? Y la otra opción, de pronto, porque el griego no lo permite, es que en cualquier momento puede suceder. Uno nos habla de velocidad y otro de aceleración, ¿sí? Entonces, nos está diciendo las dos cosas. Para mí, entonces, lo que nos está hablando Juan, para mí, son las dos cosas. Que en cualquier momento el Señor puede venir y que debemos de vivir con esa esperanza de que el Señor viene en cualquier momento. La iglesia siempre ha vivido con esa esperanza. Pablo vivía con esa esperanza aún en sus tiempos. Él dice, el Señor no tarda en venir. Pedro igual decía, el Señor no tiene, sus promesas son cumplidas, no las tiene por tardanza, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, la iglesia siempre ha vivido y debe de vivir, porque es lo que nos dice Apocalipsis. Debo de vivir con ese pronto, en cualquier momento, en cualquier instante. Y la otra, que cuando se desate esto, va a empezar a correr de una manera bien rápida, ¿verdad? Bien apresurada. En tan solo 7 años, del capítulo 4 al capítulo 22 de Apocalipsis, incluyendo el milenio, que serán 1000 años, ¿verdad? Pero la devastación y la segunda venida de Cristo será en 7 años. Rápido. Entonces, es a lo que se refiere la palabra griega cuando nos dice allí, ¿verdad? Estoy resumiendo. Ahora, sigamos leyendo el versículo 1, por favor. ¿Qué dice? Otra vez, repásenos, así se lo van a grabar. Todo enterito. Capítulo 1, versículo de qué? Apocalipsis 1:1. De Apocalipsis. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Ok, y la declaró enviándola por medio de su qué? Ángel. De su ángel. Aquí empezamos a ver la actividad de los ángeles, que vamos a verla también en el Apocalipsis, ¿sí? Y se empieza a desatar. Pero aquí hay que llamar la atención que dice su ángel. Es el ángel de Dios. No, porque el ángel de Dios, el ángel de Yahvé del Antiguo Testamento es Jesucristo. Y después lo vamos a ver. Pero su ángel, quizá, aunque la Biblia no lo declara, a quien se está refiriendo es a Gabriel. ¿Por qué? Bueno. ¿Ángel o arcángel? Ángel, Gabriel es ángel, arcángel es Miguel. Entonces, exactamente, Lucas 1, 26 al 28. ¿Cómo se llama el ángel? Gabriel. Locuas. 26 al 28. Lucas 1, 26 al 28. El 28. ¿Lucas cuál? No. Lucas 1, 26 al 28 de Locuas. Así es. ¿Ya están? ¿Ya? Dice, al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Entonces nosotros vemos aquí que el ángel Gabriel es el que lleva ese anuncio. Pero ahora el ángel Gabriel es el que lleva los anuncios especiales de Dios, porque no solo le llevó ese anuncio a María, le llevó ese anuncio también a Elizabeth. ¿Sí? Así es, del nacimiento de Juan. Lucas 1, ahí mismo el capítulo 1, versículos 18 y 19. 1, pero 18 y 19. Ajá. Dijo Zacarías al ángel, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo,
yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. ¿Sí? Le habló del nacimiento, ¿verdad? De Juan, de que iban a concebir, iba a ser el nacimiento de Juan el Bautista. Entonces, vean cómo Gabriel se dice que estoy delante de Dios y he sido enviado a hablar, ¿verdad? Ahora, no solo es con el nacimiento de Cristo y con el nacimiento de Juan, también es al que envía Dios para ayudar a Daniel, a resolverle el problema que tenía Daniel con sus interpretaciones. Daniel 8, 15 y 16. Daniel 8, 15 y 16. ¿Daniel cuál? 8, 15 y 16. Danielito 8, 15 y 16. 8, 15 y 16. Daniel 8, 15 y 16. ¿Ya están? Dice, y aconteció que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con paciencia de hombre, Una apariencia. uno con apariencia de hombre, y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulaí que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Ahí aparece Gabriel otra vez. Gabriel enseña a Daniel, a este, ¿verdad?, la visión. ¿Sí? Explícasela. En el capítulo 9, ahí mismo de Daniel, versículo 20, otra vez aparece Gabriel. Daniel 9, 20 hasta el 23. Al 23. ¿Ya están? Dice, aún estaba hablando, llorando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende de la visión. Ahí está. Entonces, ahí, ¿verdad?, cómo Gabriel está siendo enviado a mensajes especiales de Dios. Entonces podemos decir que ese mensaje especial del Apocalipsis lo trajo a Juan, Daniel. El Padre lo expresó a través del Hijo, el Hijo lo entrega al ángel Gabriel y el ángel Gabriel se lo entrega a su siervo Juan, al siervo del Señor, no al siervo de Gabriel, sino al siervo Juan, ¿verdad? Entonces nosotros podemos ver así. Ahora, inclusive algo que un estudio a veces no adecuado nos puede llevar, por ejemplo, a que Dios le entregó directamente las tablas de la ley a Moisés. Y no, aunque la Biblia nos deja algo ver así, Dios utilizó a los ángeles para entregarle a Moisés las tablas de la ley. Gálatas capítulo 3, versículo 19. Gálatas es Old New. New. Está después, Romanos, 1 y 2 de Corintios, Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Gálatas 3, 19. 19. ¿Ya están? ¿Sí? Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces ahí está, ¿ya vieron? Fue ordenada por medio de ¿qué? De ángeles. Hechos 7:53 está antes de Gálatas. Gálatas, 2 de Corintios, 1 de Corintios, Romanos y Hechos. 7:53. Hechos 7:53. 7:53. Dice, ¿ya están? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Ahí está, ¿verdad? Otra vez, la misma expresión.
Ahora, Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Hebreos capítulo 2, versículos 2 y 3. Hebreos 2. 2 y 3. 2 y 3. Ok. Dice, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron? Versículo 4, de una vez para que no hubiera aquí. Testificando Dios juntamente con ellos con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Entonces, hermano, nosotros podemos ver que Dios utiliza a sus ángeles para comunicarse, para darle la información, y es en el momento en que Dios la quiere, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que los ángeles son mensajeros enviados a favor de nosotros, pero nosotros no movemos a los ángeles. Dios es el que los envía y Él determina el momento y la situación y cuándo sí y cuándo no los va a enviar, ¿sí? Pero nosotros estamos viendo que aún la ley fue dada por medio de ángeles, ¿sí? Entonces, leyendo todo el versículo 1, Apocalipsis capítulo 1, versículo 1, a ver, otra vez leanlo. Sí, se les va a quedar, se les va a hacer que al final van a recitar el Apocalipsis entero. Su función es diferente a lo que hacen los profetas. Su función de los ángeles es totalmente diferente a lo que hacen los profetas. Los profetas también tenían un mensaje hacia... Sí. No, llevaban mensajes de pueblo, ¿no? Sí. Sí, había veces que Dios hablaba por los profetas, pero las revelaciones específicas como la ley, los nacimientos especiales venían por medio de como algo directo de Dios para que no hubiera una interferencia humana. Más grandes, ¿no? Así es. O sea, por ejemplo, ningún profeta podríamos decir que recibió parte de la ley para dársela a otro, sino en la visión cuando Dios le da a Moisés, Dios se la entrega a los ángeles y los ángeles se la entregan a Moisés. Son para situaciones muy especiales. Inclusive, aunque no lo tengo aquí, pero acuérdense del anuncio de los ángeles a los pastores, ¿no? Ese es otro anuncio especial. Sí. Pero repito, es en el momento que Dios quiera y cuando Él quiera y a quien quiera utilizar, porque así es como dice Francisco. Dios en el Antiguo Testamento quiso utilizar también profetas y los utilizó para llevar mensajes. Pero hoy, ¿por quién nos habla? ¿Por profetas? A través de la palabra. A través de la palabra. Hebreos, acuérdense lo que leímos con Hebreos. Dios, habiéndonos hablado muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla por el Hijo. ¿Sí? Toda la revelación de Jesucristo en donde está en su palabra y en Apocalipsis. ¿Okay? Entonces ahí vamos a ver cómo Dios nos va a hablar bien bonito, ¿verdad? Y poner atención a lo que aquí dice Hebreos, ¿verdad? Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron, ¿verdad? Con señales, milagros y prodigios respaldados por Dios y con repartimientos del Espíritu según su voluntad. Nosotros podemos ahí ver, hermanos, y esto nos está hablando precisamente de lo que va a venir en Apocalipsis, una revelación especial acerca de Jesucristo. ¿Y qué vamos a hacer nosotros con esa revelación? ¿Qué vamos a hacer con esa revelación? ¿Qué vamos a hacer con lo que Dios nos va a hablar ahorita en Apocalipsis? Y tenemos que meditar profundamente, porque así como viene una gran bendición espiritual, a los que meditemos en ella va a haber un crecimiento espiritual en nuestra vida. Así lo mismo hay también a quien la ignoren, conociendo, ¿verdad? Hasta que la desobedezcan. Así es. Entonces la palabra del Señor nos va a hablar duramente, hermosamente, amorosamente,
firmemente en el Apocalipsis. Así como hay una bendición, también hay una maldición, ¿verdad? Porque dice que todo aquel que le añada a este libro, Dios le añadirá las plagas. Y todo aquel que le quite a este libro, Dios le quitará su nombre del libro de la vida. Entonces, así mismo como tiene una bendición, también tiene una maldición. ¿Cuál libro? Apocalipsis. O sea, ese si la lees original, a ese libro, a toda la Biblia. Los teólogos lo trasladan a toda la Biblia, y podemos decir que a toda la Biblia, pero el contexto de lo que está hablando ahí es del libro de Apocalipsis. ¿Sí? Obviamente que si no necesitamos, aquí es Apocalipsis, pero por ejemplo, en Gálatas Pablo dice que si nosotros predicamos un evangelio diferente, sea anatema. Entonces hay una maldición también, si tú predicas un evangelio diferente, eres maldito. Entonces yo lo siento por todos aquellos profetas illuminatis que andan por ahí, ¿verdad?, predicando evangelios bien torcidos. Pues la palabra de Dios dice, son malditos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces hay gente que dice, es que son gente que Dios las ama. El amor de Dios se corta cuando entra una maldición. El maldito, el anatema, es condenado. Ya no hay opción de salvación para esa persona. Anatema es algo que es destinado única y exclusivamente para la destrucción. Ya no tiene otro fin. Y cuando algo era declarado anatema, ya no podría ser redimido. ¿Están entendiendo? Entonces cualquiera que predique un evangelio diferente, dice Pablo, ya no hay opción de que sea salva esa persona. Entonces es una advertencia muy seria para nosotros. Por eso les digo, con Dios no se juega. Dios es un Dios de amor, sí, pero un Dios justo, un Dios santo, y que no permite que nadie pisotee la sangre de su Hijo. Porque cuando nosotros predicamos un evangelio diferente, es como si estuviéramos pisoteando a Cristo. Diciendo, no me vale queso tu hijo. Así es. Entonces la Biblia dice que Dios lo declara anatema a esa persona. Y al declararlo anatema, ya no tiene opción de redención. Entonces, no lo digo yo, lo dice la Escritura. ¿Okay? Entonces nosotros podemos ver, entonces, hermanos, que viene una gran bendición, un crecimiento espiritual, si nosotros en verdad le metemos ganas a Apocalipsis. Pero al sí mismo, como puede venir una bendición, puede venir también una reprimenda fuerte. Ojo, un cristiano siempre buscará la verdad. No podrá caer bajo la maldición de Apocalipsis. La maldición de Apocalipsis va a caer sobre los que dicen que son hijos, pero no son hijos. Y entonces andan dudando entre sí y si no. Entonces, porque recordemos que la salvación es segura. ¿Sí? No hay forma de que podamos escapar. El que ya ha sido redimido por la sangre de Jesucristo, dice la palabra de Dios, Romanos 8:1, ninguna condenación hay para los que están en Cristo, para los que están en Cristo. ¿Verdad? Entonces, pero entonces esas advertencias, ¿a quiénes van? A todos aquellos que están dudando o que están entre azul y buenas noches. Es a los que les está advirtiendo y les está diciendo, ten mucho cuidado. Porque así como tienes una bendición tan grande de estar escuchando la palabra que te puede cambiar y te puede transformar, si tú la agarras a juego, si tú la agarras como cualquier cosa, Dios también te puede agarrar así a ti, como cualquier cosa. Y es lo que nos debe de poner a hacer temblar, ¿verdad? ¿Dudas? ¿Preguntas? Quejas, comentarios, sugerencias. Ya lo viste mío. No, pero no tienes que Pues ojalá saliéramos temblando y verdad, y llegáramos a la casa a meternos en oración y estudio de la palabra por ese miedo y ese temor santo. Sí, el apóstol Pablo nos dice, ocúpate en tu salvación, ocúpate, no vigílala, no cuídala, sino ocúpate en tu salvación ¿con qué? Con temor y temblor.
Nosotros, aunque sabemos que nuestra salvación no se puede perder, yo sí sé que tengo delante de mí a un Dios santo. Y a un Dios que ama tanto a su Hijo, que no va a permitir que nadie se burle de Él. Entonces yo debo de temblar, sí debo de temblar. Y debo de tener un temor reverente hacia el Señor. Saber que no es alguien que, como algunos por ahí, Chuchito, ¿no? Jehovacito. Y lo minimizan, Diosito. No, no es un Diosito, es un Dios. Es el único y verdadero Dios, ¿verdad? Miren la historia de Nabucodonosor. Ahorita que me he estado metiendo para poderles darles esta clase, estoy leyendo a Daniel, Apocalipsis, varios y comentarios y todo. Algo que me topó, vean, es cómo Nabucodonosor tuvo que ser varias veces, Dios lo tuvo que quebrantar varias veces. Y Nabucodonosor no aceptaba. De repente se veía como que, sí, Dios, ese Dios que tú tienes, Daniel, wow. Ya me revelaste el sueño, ¿verdad? Gracias, Daniel, yo sigo en lo mío, ¿no? Era así Nabucodonosor, hasta que Dios lo tuvo que triturar, quebrantarlo, hacer que se volviera, quitarle la razón, que se comportara como un animal, humillarlo hasta ese extremo, para que él en ese momento, después de unos años de andar así, se cree que fueron 7 años, y que por cierto la historia atestigua que fue cierto ese periodo de locura de Nabucodonosor. Después de ese periodo dice, al final de esos tiempos yo alcé mis ojos al cielo y reconocí al Dios que gobierna sobre todo y que Él puede humillar al que anda con soberbia. ¿Verdad? Entonces nosotros tenemos que ver, hermanos, que Dios es así. Dios es santo, Dios es amor, Dios es misericordia, pero Dios dice, conmigo no cuentas. Es como una autoridad, Dios, que te va a cuidar, va a velar por ti, pero si tú quieres pasarte del límite, Dios no lo va a permitir, ¿verdad? Y ahí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? En la medida que vayamos viendo Apocalipsis. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, es más porque luego me emociono y nos vamos. Bueno, con ustedes no ha pasado, pero algún día pasará. Nos iremos 1, 2, 3 de la mañana, nos cerrarán el restaurante, nos dirán, aquí tienen las llaves, abren mañana a las 7. No, nada, algún comentario, algo que quieran, ¿no? Bueno. ¿Qué dice Apocalipsis 1:1? A ver, sin verlo. La revelación de Es visto que Dios le dio para manifestar siervos la responsabilidad de poder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a Juan. Lo pregunto la otra clase de memoria, ¿eh? La isla de Patmos era una isla que estaba ahí cerca de Roma, donde exiliaron a Juan, y era una isla solitaria, una isla más grande, ¿verdad? Pero hace cuenta como Cancuncito, pero más grande, mucho más grande. Entonces ahí exiliaron a Juan, donde Juan no tenía con quién hablar, no tenía nada, durante un tiempo. Y ahí es donde Dios le revela el Apocalipsis. Entonces, ¿qué le quedaba a Juan ahí? Más que orar, y orar, y orar, ¿verdad? Estaba dedicado a la oración, Juan. Entonces, lo mismo puede pasar, ¿eh? Si nos metemos en oración, aguas. Lo único que puede pasar es que Dios venga y se manifiesta en tu vida, ¿verdad? De una manera tremenda. Fíjense que a veces en los momentos más difíciles y más duros de nuestra vida es cuando más nos humillamos delante de Dios, y cuando más le buscamos en oración, y es cuando Dios más se manifiesta en nuestra vida. Creo que cada uno debería de preguntarse cuál fue la última vez que yo me sentí espiritual, ¿no? Para como que sea nuestro aliciente para poder ser espirituales, porque luego se nos va en la vida en cosas, en el trabajo, en el día a día, y como que no buscamos la espiritualidad. A mí un día alguien me preguntó, Edgar, ¿te gustaría volver a experimentar lo que experimentaste? Porque yo, como les he comentado, hubo un tiempo que me quedé 2 años sin trabajar. No encontraba trabajo. Aparentemente se me abrían las puertas y ya cuando iba a entrar, ¡pum!, se cerraban, pero así de golpe, ¿eh? O sea,
Era de que ya mañana tráeme los papeles, llegaba yo mañana y ya no hay nada. ¿Pero cómo? Ayer apenas en la tarde me dijiste que sí. Sí, pero no sé, ya no se pudo. Y así cuestiones, o sea, yo veía... Pero en ese tiempo fue, ¿verdad? Donde Dios fue algo maravilloso con Dios. En términos carnales fue bien difícil, pero en términos espirituales fue de grande bendición, mucha bendición. ¿Sí? Entonces, donde conocí más en vivencia a Dios. Entonces, la verdad es que en la medida que nosotros nos metamos con Dios, le dediquemos tiempo a Dios, meditemos a Dios, vamos a descubrir que es un Dios vivo, un Dios real. Porque a veces podemos tener un Dios mitológico, ser cristianos con un Dios mitológico, que nosotros nada más lo tenemos aquí en la mente, pero en realidad no creemos que sea real. Con mis labios creo que es real, pero mi mente y mi corazón no conciben que todavía sea real ese Dios. Entonces, cuando nosotros empezamos a experimentar a Dios y ver que Dios se manifiesta en nuestras vidas, ver que es un Dios real, entonces nosotros decimos, ya no es solo, vamos a decir como los samaritanos, cuando la mujer samaritana, ¿verdad? Fue y dijo, oigan, creo que vi al Mesías, vengan, me ha dicho todo de mí, hasta me dijo de los 5 maridos que tuve que no son mis maridos. A ver, vamos, ¿verdad? Y van los samaritanos, Jesús les predica a ellos y luego ellos se voltean y le dicen a la samaritana, ya no creemos solo por lo que tú nos dijiste, sino porque ahora lo hemos oído directamente y hemos visto que realmente este es el hombre, ¿verdad? Lo mismo sucede con nosotros. Nosotros a veces podemos empezar a creer porque alguien nos dice, nos comenta, nos enseña, nos muestra, pero podemos llegar al plano de conocerlo y experimentarlo nosotros mismos. En la medida que nosotros nos sometamos a Dios y nos metamos en oración y en el estudio y meditación de su palabra, vamos a ir conociendo más al Dios verdadero. ¿Me puedes dar la cuenta? ¿Sí? Al Dios vivo y verdadero. Al Dios que nada es imposible para Él. ¿Sí? Amén. Bueno. Pues si no hay más preguntas ni respuestas, si no hay más preguntas ya no voy a dar más respuestas.